Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro. Es un gusto para nosotros, como siempre, poder saludarlos y compartir estos momentos que nos parecen sumamente significativos y enriquecedores para todos. En el día de hoy vamos a trabajar puntualmente sobre la cuestión relacionada a la evaluación. Esta evaluación que nos interpela, que nos moviliza, que nos interesa a todos, para poder desempeñarnos profesionalmente y poder colaborar con los procesos de aprendizaje de los estudiantes y también para poder mirar nuestros propios procesos en torno a la enseñanza que vamos desplegando a lo largo de nuestras clases. Primeramente les voy a comentar, vamos a empezar a trabajar con una cuestión vinculada a la evaluación. Posteriormente vamos a brindar elementos prioritarios que podemos como docentes utilizar a través de la plataforma virtual Moodle, que nos van a ayudar a preparar actividades y a su vez poder de algún modo ir evaluando esos progresos, esos aprendizajes, esos saberes que van logrando los estudiantes. Entonces, en un primer momento vemos sobre evaluación, términos generales que nos ayuden a repensar, y en una segunda instancia Álvaro va a desarrollar aspectos centrales vinculados al banco de preguntas y cuestionarios, y en un posterior momento yo voy a trabajar con tarea, ¿sí? Si no tenemos tiempo hoy para concluir la cuestión vinculada a la tarea y a las escalas de calificaciones, vamos a retomar la semana que viene, que ya sería nuestro último webinario en este ciclo que hemos planteado para ustedes, y que, bueno, esperamos haber colaborado con brindarles ciertas herramientas que ayuden al desempeño profesional en un entorno virtual de aprendizaje. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a pensar algunas cuestiones vinculadas a la evaluación, ¿sí? Bueno, vamos a pensar en la evaluación en un sentido que nos permita repensar acerca de este proceso de evaluación, como un proceso estrecho que debe colaborar, debe estar claramente articulado entre la enseñanza, la concepción que tenemos acerca del aprendizaje, es decir, cómo creemos que nuestros estudiantes aprenden, cómo logran esos saberes, y la evaluación. Esto en términos de la Universidad Nacional, ustedes disponen, yo en un momento ya se los publico, de un documento que elaboró Secretaría General que se denomina la evaluación en entornos virtuales, recomendaciones para su instrumentación. Es un documento muy interesante que nos va a servir para orientar la tarea puntual en temas vinculados a la evaluación. Así que ya en un momento ustedes lo van a tener a disposición en el aula virtual. Esto implica que la tarea con la evaluación es una tarea que colabora con la mirada como actividad conjunta, pero la mirada puntual que el docente tiene acerca de su propio proceso. Por eso es que decimos que ayuda al estudiante a poder trabajar de manera vinculada a poder autoevaluar a sus propios procesos. Entonces, por un lado, ayuda al docente a mirar aquellos procesos que elabora en torno a la enseñanza y a replantearse aquellos aspectos vinculados al rendimiento académico de los estudiantes y cuánto de lo desplegado en las clases colabora en la tarea puntual del aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos ayuda al docente. Ustedes saben que en muchas oportunidades no hay buenos rendimientos académicos en torno a, digamos, a buenos resultados, porque en ocasiones la pregunta o la consigna puede estar confusa. Entonces, en ocasiones necesitamos mirar nuestros propios procesos, si es que el material de lectura fue claro, si las consignas en el parcial, por ejemplo, fueron
claras, si tuvieron suficiente tiempo, si fueron claras las explicaciones, o sea, repensar esos resultados que podemos obtener a partir de las evaluaciones. Entonces ayuda al docente a poder tener esa mirada crítica, metacognitiva acerca de los procesos desarrollados en las aulas. Y también al estudiante en torno a la posibilidad de autoevaluar, de reflexionar acerca también de sus propios procesos. Entonces, con esto decimos que los procesos de evaluación generan cierta información y esa información debemos tenerla en cuenta para poder dar continuidad a esos procesos formativos. El documento puntual al que hacíamos referencia hace un momento, también da cuenta de la necesidad de poder replantearnos la evaluación en torno al trabajo actual y a la coyuntura que nos toca vivir, en el sentido en que las cátedras han pensado los procesos de evaluación en el entorno presencial. Y hemos tenido que, debido a esta contingencia, utilizar ciertas herramientas tecnológicas como los entornos virtuales de aprendizaje y de enseñanza para, bueno, poder dar continuidad pedagógica a estos procesos. Entonces es importante reflexionar acerca de la evaluación y de algún modo de adecuar esos procesos. Por eso al inicio decíamos qué importante que es poder articular puntualmente la tarea de la enseñanza con el aprendizaje y el proceso de evaluación. Porque yo al estudiante no le puedo solicitar en el momento de la evaluación algo que no hemos hecho, ni la dinámica de trabajo, ni la modalidad de la evaluación tiene que ser innovadora en el momento de la evaluación. Sí tenemos que ir desarrollando con los estudiantes esas actividades, y si yo tengo, por ejemplo, pensado para un momento de evaluación de mi cátedra, elaborar un cuestionario, entonces, o una tarea como un trabajo práctico con la subida de un archivo, entonces tendré que haber desarrollado alguna actividad de ese tipo en el marco del trabajo en el aula, para poder no sorprender al estudiante en términos de, bueno, una nueva modalidad justo en el momento de la evaluación, ¿sí? Entonces es importante considerar esta información que es relevante en términos del trabajo que se realiza con los estudiantes. Entonces decíamos, la evaluación genera cierta información que debe colaborar con los procesos formativos en términos de revisar nuestras propias prácticas y también, acá se me está yendo la filmina, acá la paro. Genera esa información y el docente deberá poder trabajarla en función de esos objetivos pedagógicos. También advertir cuánto de eso, de aquello que nosotros trabajamos como información, esa información también implica cierto conocimiento del grupo. Hasta dónde nosotros podemos implementar procesos evaluativos en nuestra aula para trabajar con los estudiantes, con la totalidad de los estudiantes, cuando sabemos que hay un porcentaje de estudiantes que no tiene acceso al entorno virtual, ¿sí? Entonces, en estos tiempos de pandemia y de trabajo con la contingencia que nos toca vivir, poder advertir la importancia de considerar estos aspectos que nos interpelan fuertemente en nuestra tarea docente, ¿sí? O sea, considerar esas miradas y esa necesidad que tiene el estudiante de poder continuar con sus estudios, pero que hay problemáticas al medio que tienen que ver con la conectividad y el acceso tal vez a las clases. Por eso en el documento se señala esta cuestión como para que los docentes podamos problematizarnos, reflexionar críticamente acerca de esto que nos está ocurriendo. Y por otro lado, mencionarles que en torno a la evaluación hay dos modos de poder concebirla. La primera es lo que hemos venido comentando con ustedes, que tiene que ver con ese reconocimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y también que la evaluación no es
un elemento que está desvinculado de estos dos procesos, sino que acompaña, por eso decimos que la evaluación puede ser continua y no permanente, digamos, continua en esta mirada de poder ir, digamos, apreciando y valorando esos procesos que se van desarrollando en el marco del trabajo con los estudiantes, y que no se da solo en un momento cuando terminamos una unidad, o solo vinculada al parcial, o solo vinculada al examen final, ¿sí? Sino una mirada, digamos, compleja, que acompaña todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso decimos, no es un apéndice la evaluación a estos procesos, sino que está integrada, que vamos trabajando de manera conjunta, y en esto el rol del docente es fundamental en términos de poder habilitar y habilitarse a sí mismo esa mirada metacognitiva y de lectura de los propios procesos que se desarrollan en el marco de la cátedra. Esa es una manera de considerarse como esta relación mutua entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y también hay otro modo de concebirla que tiene que ver con la acreditación y la certificación como demandas sociales que dan cierta legitimidad a los aprendizajes logrados en el proceso de aprendizaje desarrollado en la cátedra, ¿no? Entonces, en esta vinculación con la acreditación y la certificación en términos de esa legitimidad acerca de los conocimientos que van logrando los estudiantes, esto está planteado en los planes de estudios, aparecerá también en sus programas. Podemos hablar de la evaluación sumativa, aquella que otorga una calificación. El documento señala que esta mirada acerca de la evaluación como una cuestión vinculada a la acreditación puntual, se sugiere podría estar en pausa en este momento de contingencia, debido a que a nivel nacional no hay todavía ciertos marcos normativos para la toma de decisiones respecto a la certificación de los aprendizajes en los entornos virtuales. Sin embargo, a lo largo de nuestra cátedra, nosotros podemos ir vinculando estos procesos de enseñanza con actividades evaluativas, pero sin desconsiderar o sin dejar de tomar en cuenta que hay estudiantes que no están logrando esos accesos a la plataforma virtual, y bueno, digamos, por eso es que decimos dejamos en pausa este proceso o la función de acreditación, porque de alguna manera podemos trabajar con los que están presentes en el aula virtual, pero también nosotros debemos considerar a aquellos que no han podido ingresar por múltiples motivos, ¿no? Entonces, bueno, ponerlo a consideración de ustedes, y también hacerles llegar esta necesidad de pausar esa mirada, esa función de acreditación de la evaluación. En este caso, del trabajo con el aula virtual y de estos webinarios, sí hemos visto como una necesidad poder acercarles a ustedes algunas herramientas que les permitan crear, como les decía hace un momento, actividades y también ciertos procesos de evaluación, porque tenemos estudiantes que están en el marco de la tarea de aprendizaje en nuestros espacios virtuales. Entonces, en la jornada de hoy, como les decía, vamos a trabajar con banco de preguntas, y cuestionario, y posteriormente tareas, como algunas herramientas que ustedes puedan tener para ir trabajando las diferentes actividades en el marco del desarrollo de sus cátedras, sin dejar de tener en cuenta, como decíamos hace un momento, esta particular situación que estamos atravesando y que es necesario que tengamos en cuenta, ¿sí? Bueno, con esto yo estaría terminando esta primera parte. Le doy, no sé si hay alguna consulta, y si no, le doy el pase a Álvaro para que continúe con este banco de preguntas y cuestionarios para que podamos aprovechar el tiempo. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Andrea, muchas gracias. Aguardando Acá, 2 minutos a ver si hay sí, alguna sí. consulta para vos. Sí, acá dice, ¿se puede evaluar en el contexto, en el entorno virtual? Claro que sí.
¿sí? Sí. Eso es lo que vamos a trabajar en este webinario y en el próximo, la evaluación en entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Si era necesario que pongamos a consideración de ustedes este documento, ya lo van a tener disponible en el aula virtual, pero claramente con estas actividades que vamos a desarrollar con Álvaro en esta jornada y en la última jornada, que es la próxima, el miércoles, cuestiones vinculadas a los procesos de evaluación. Como decíamos al inicio, siempre es importante que esto, tanto el contenido como la dinámica y la modalidad de evaluación sean trabajadas al interior del aula, digamos como ejercicio práctico, para luego poder implementarla, en este caso, por ejemplo, un cuestionario o una tarea como actividad evaluativa. Bueno, si no hay alguna otra consulta, no, te doy la posta, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Andrea. Ahí empecé a compartir yo mi pantalla, confirmarme si la ves, por favor. Sí, la veo. Listo. Quiero... Ahí está, detener mi audio, está bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, consulta, me avisas. Sí. Bueno, continuamos con esta parte que es la de evaluación propiamente dicha del cuestionario, y vamos a utilizar una herramienta previa a la creación de los cuestionarios que se llama banco de preguntas. Es una herramienta no estrictamente necesaria, pero que ayuda mucho a la organización de los cuestionarios. Yo, para acceder a ello, tengo que ingresar desde mi aula virtual, le doy al engranaje donde tenemos nosotros la configuración. En el último ítem del fondo tengo el botoncito que dice aún más, y ahí sí me voy hasta el final, y ahí tengo todo lo que es banco de preguntas, categoría, importar y exportar. Entro a banco de preguntas y básicamente lo que me permite es crear una estructura de donde van a ir una serie, me gusta llamarle como cajitas, donde van a ir a parar cada una de las preguntas que yo vaya realizando. Como les decía, no es estrictamente necesario, puedo armar un cuestionario directamente. O sea, quiero hacer un cuestionario con 20 preguntas, voy cuestionario, ingreso a las 20 preguntas y automáticamente lo puedo evaluar de esa manera. Pero si yo me tomo el trabajo de armar un banco de preguntas, este trabajo lo organizo por una única vez, o a lo largo del tiempo voy incorporando más y más y más preguntas. Entonces, a medida que se va alimentando ese banco de preguntas con las preguntas que yo voy haciendo todos los años, se empieza a ser muy rico, y después armar los cuestionarios sobre ese banco o esa bolsa de preguntas me es sumamente fácil. Me digo, bueno, armame un cuestionario y tomame 2 preguntas de la unidad 1, 3 de la unidad 3, 5 de la unidad 5 y así sucesivamente. Entonces se arma el cuestionario de manera dinámica, el sistema Moodle me elige la cantidad de preguntas que yo le digo que tome de cada una de las unidades, y así puedo hacer un cuestionario sumamente interesante sin tener que preocuparme de cada vez que tengo que evaluar, elegir preguntas para ese cuestionario o esa temática en particular. Entonces, esto empieza a cobrar sentido cuando yo tengo muchas preguntas, cientos de preguntas. Entonces me va a armar un cuestionario posiblemente distinto para cada uno de los alumnos, ¿sí? Entonces ahí puedo tomar mis exámenes o lo que yo quiera, con la tranquilidad de que no se van a estar pasando el resultado de las 5 o las 4, o sea, tiene que haber una rara coincidencia para que a varios alumnos les toquen la misma cantidad de preguntas, ¿sí? De la misma manera también, si yo lo estructuro por unidades, y dentro de las unidades, Andrea, te voy a agradecer si me puedes silenciar los micrófonos que están abiertos. Si yo creo cuestionarios por cada una de las unidades, y después dentro de esas unidades pongo fácil, mediana complejidad y difícil, por ejemplo, a mí me gusta armarlos así a los cuestionarios. Yo después puedo decirle puntualmente de la unidad 1, incluirme tantas preguntas fáciles, tantas de mediana dificultad y tantas difíciles. Entonces el cuestionario termina siendo sumamente granular. Siempre no nos olvidamos, en los parciales o en los exámenes que nosotros tomamos, incluimos a veces algunas preguntas sencillas. Entonces, si no, en nuestro banco de preguntas tenemos muchas preguntas sencillas, puede que a un alumno, al sistema elegir las preguntas de manera aleatoria, le dé muchas preguntas fáciles, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vamos marcando
unidad 1, preguntas fáciles, preguntas medias y preguntas difíciles. Unidad 2, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y voy poniendo la pregunta en cada una de esas categorías. Después cuando arme el examen, le digo, tómame tantas fáciles, tantas de mediana dificultad y tantas difíciles, e incluso les puedo asignar una puntuación distinta. ¿Sí? Entonces ahí es donde nuestros exámenes empiezan a ser, no voy a decir matadores, pero sí bien dirigidos, digamos, o sea, terminan siendo un multiple choice con muchas opciones, valga la redundancia, donde me permiten a mí evaluar el conocimiento de una manera mucho más adecuada. ¿Sí? Entonces, estando yo en el banco de preguntas, yo lo primero que voy a hacer, voy a empezar a crear esas categorías que les decía. ¿Sí? Entonces supongamos que creo una categoría U1, correspondiente a la unidad 1. Le puedo poner alguna descripción o algo particular a la categoría. 1. Ahora voy a añadir otra categoría más, donde lo voy a hacer dentro de U1, lo voy a hacer U1 fácil, la F de fácil, añadir la categoría. Voy a crear otra categoría más dentro de U1, voy a poner U1M de mediana dificultad. Y por último, otra categoría más dentro de U1, U1D, de difícil. Lo creo a modo de ejemplo solamente para la unidad 1, después ustedes los irán haciendo en función de todas las unidades, y yo puedo ser, digamos, esta ramificación puede ser tan grande como yo quiera, ¿sí? En este caso yo opté la idea de unidades, pero pueden ser por temas, pueden ser por materias, ustedes aplicarán el criterio que corresponda. ¿Sí? Entonces este es el esqueleto nada más, U1D, U1F, U1M, y esta unidad 3 me debe haber quedado de algún ejemplo anterior, la voy a borrar para que no haya confusión. ¿Sí? Entonces ahí tengo la estructura de categorías que he quedado, unidad 1, y ahí están las difíciles, las fáciles, la mediana dificultad, y no tengo ninguna pregunta dentro de ninguna de ellas, por eso todo me aparece en cero. Una vez creada la estructura de categorías, ya puedo ir a crear preguntas. Entonces, dentro de las preguntas, estoy en la categoría unidad 1, voy a crear una que vaya a la unidad 1 fácil. ¿Sí? Crear una pregunta. Moodle me permite crear preguntas en distintos formatos. Vamos a ver algunas de ellas, los más utilizados por nosotros ahora. Arrancamos con la opción múltiple o multiple choice, la más fácil, con la que usamos generalmente, no la más fácil. Le damos al botón agregar. Y yo acá me he creado he copiado algunas preguntas ya para no demorar en la escritura de las mismas. Una pregunta, por ejemplo, ¿en qué fecha fue fundada la Universidad Nacional de Salta? ¿Sí? Nombre de la pregunta, puedo elegir, puedo poner pregunta 1, ¿sí? A mí particularmente, esto que estoy haciendo de ponerle pregunta 1, no me gusta seguirlo porque me dificulta a la hora de tener que editarla la pregunta. A ver, supongamos que yo haya elegido una pregunta cuya respuesta pueda variar en el tiempo, ¿sí? Claramente, en qué año fue fundada la Universidad Nacional de Salta no va a ser algo que varió en el tiempo. Pero yo podría decir, ¿cuál es la población de Salta actualmente? ¿Sí? Hoy tenemos una población y de aquí a un año, unos años, tenemos otra cantidad de población. Entonces, la respuesta que yo le pongo hoy en día, dentro de un año va a variar y va a ser errónea. Entonces, cuando yo la tenga que editar, si yo le puse como nombre pregunta 1, me va a costar identificar cuál era la pregunta que hablaba sobre la población de Salta. Sin embargo, si en el nombre de la pregunta yo le pongo algo más significativo, por ejemplo, pregunta sobre población de Salta, después me es mucho más fácil identificarla. En este caso, como una pregunta que claramente no va a variar el tiempo, yo le voy a dejar con ese nombre, pregunta 1. El enunciado de la pregunta, ¿en qué fecha fue fundada la Universidad Nacional de Salta? ¿Sí? Acá en retroalimentación general es un campo opcional. Yo le puedo poner, por ejemplo, esta información
la vimos en la clase número tanto, o en el material PDF con tal nombre, para que el alumno tenga una referencia a qué es lo que le estoy preguntando. O tranquilamente puede ir nada, o sea, tiene que haber estudiado y responderlo en función de todo el material que yo le di. ¿Sí? No voy a poner nada como retroalimentación y ahí voy a las respuestas. La respuesta, en este caso la correcta, es el 11 de mayo de 1972. Yo voy a pegar mi respuesta, en este caso la tomé como lección 1, pero no necesariamente tiene que ser la 1, y le voy a poner que cuando responda 11 de mayo de 1972, la respuesta sea correcta, o sea, obtenga el 100% de la calificación que yo le estoy dando. Y en cuanto a retroalimentación, ahí este es el mensaje que le va a salir cuando le responda correctamente, ¿sí? Mensajes motivacionales, muy bien, se nota que estás estudiando, etcétera, etcétera. No voy a utilizar retroalimentación en este caso, para no demorarme con el ejemplo. Voy con una segunda respuesta, la 2, 29 de junio de 1979, en este caso es incorrecta, por lo cual la calificación que va a obtener va a ser ninguna. Y después, por último, le voy a poner 17 de abril de 1980 como elección 3 y también sin ninguna calificación. Es incorrecta esta pregunta. ¿Sí? Tengo opción de ponerle 4, 5, 6 más las que yo quiera. En este caso voy a usar solamente 3. Si me quedo corto con la cantidad de elecciones, haciendo clic en el botón espacio en blanco para 3 opciones más, me agrega 3 opciones más y así sucesivamente. Con esto guardo los cambios, ya tengo la pregunta lista y formulada. Ahora, haciendo clic en el triangulito que está al lado del botón editar y dándole al botón vista previa, puedo ver cómo la va a ver el alumno a la pregunta y corroborar el funcionamiento. Esto es sumamente importante porque a veces podemos equivocarnos lógicamente y hacerle una pregunta al alumno cuya respuesta no está bien, y cuando lo vaya a evaluar vamos a tener algún problema. ¿Sí? Entonces supongamos que elige 17 de abril de 1980, enviar y terminar, es incorrecta. ¿Sí? Comenzar de nuevo. 11 de mayo de 1972, enviar y terminar, y esa es la respuesta correcta. Comenzar de nuevo. Si yo, en vez de ir haciendo manualmente estas pruebas, quiero verificar lo que está hecho, cómo está hecha la respuesta, le doy al botón rellenar con las respuestas correctas y ahí me va a marcar claramente cuál es la correcta. 11 de mayo de 1972. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros creamos una pregunta del tipo opción múltiple. Simplemente está creada la pregunta y está tirada dentro de una bolsa. No la estoy utilizando para evaluar nada en este momento. ¿Sí? Bien. Ahora voy a crear otro tipo de pregunta. Una pregunta del tipo verdadero o falso. Le doy al botón agregar. Elijo la categoría. ¿Sí? Puede ser dentro de las preguntas fáciles de la unidad 1. Yo, para que empecemos a tener por otro lado, voy a ir a la unidad 1 de mediana dificultad. Pregunta 2 le voy a poner a esta. Y el enunciado es: la Universidad Nacional de Salta tiene 5 sedes. ¿Sí? Esta es una pregunta tipo verdadero o falso. La retroalimentación en general aplica exactamente lo mismo que les dije hace instantes. Después, algo que no hice referencia: observen el espacio del enunciado de las preguntas. Yo estoy incluyendo nada más que texto, pero nosotros acá podemos ser tan artísticos como se quiera, ponerle color, viñetas, imágenes, vínculos, videos. ¿Sí? Una pregunta podría ser: observe el siguiente video. Ahí les muestro el video de las sedes de la Universidad Nacional de Salta y después, en función del video, responda. ¿Sí? Utilizando acá el video, audio, o sea, todo lo que hemos ido viendo con Andrea, principalmente en todos esos recursos, incorporar un Geniali, todos esos recursos son válidos a la hora de hacer una pregunta también. ¿Sí? Bien, entonces, la respuesta correcta: la Universidad Nacional de Salta tiene 5 sedes, es falsa.
¿sí? Entonces dejo el valor en falso y con eso ya la tengo a mi pregunta finalizada. Como siempre, vamos a probarla. Vamos a vista previa. Eso es como lo ve el alumno. La Universidad Nacional de Salta tiene 5 sedes. Falso. Enviar y terminar. Y me la da como acertada la pregunta. ¿Sí? Si elijo la opción verdadero, lógicamente no me la va a dar. Continúo. Otro tipo de pregunta. Emparejamiento. Esto es algo que hacíamos mucho en la primaria, sobre todo. Voy a elegir una pregunta tipo de emparejamiento. Yo la que formule es elija a qué facultad corresponde, está mal escrito, corresponde cada carrera. Esta va a ser una pregunta del tipo difícil, de la unidad 1, difícil. Pregunta 3. Pego el texto. Sí, y ahora empiezo a responder. Ingeniería en recursos naturales. Eso corresponde a Facultad de Ciencias Naturales. Pregunta 2. La licenciatura en análisis de sistemas. Facultad de Ciencias Exactas. Y había elegido también Ingeniería Industrial. De la Facultad de Ingeniería. Sí. Guardo los cambios. Y voy a probarle esta pregunta. Así es como me aparece. Contador Público Nacional. Ciencias Económicas. Ciencias Naturales. Exactas. Ingeniería. Enviar y terminar. Y ahí está correcta. ¿Sí? Dependiendo de la puntuación que yo le haya asignado a esta pregunta, si en este caso supongamos que le di 10 puntos a esta pregunta y no responde las 4 correctamente, se le irá descontando, ¿sí? Un 75%, dependiendo de la cantidad que vaya respondiendo, un 50%, un 25%. Bien. Fíjense, a todas yo les he ido dando una puntuación de 1. Voy a crear una pregunta más. En este caso, la modalidad se llama respuesta corta. En este caso, el estudiante, el alumno que la va a responder, tiene que introducir un texto breve, normalmente una palabra. Hay que tener un poco de cuidado con el uso de este tipo de preguntas. Yo, por ejemplo, voy a formularla de la siguiente manera. ¿Cuáles son las siglas que identifican a la Universidad Nacional de Salta? Pregunta 4. ¿Sí? Y la respuesta es UNSA. ¿Sí? En este caso, yo le estoy poniendo que sea igual si el alumno me la pone con mayúsculas o minúsculas. Si vamos a ser sumamente estrictos, no es igual. O sea, las siglas que identifican la Universidad Nacional de Salta son esas, UNS mayúscula, A minúscula, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser sumamente estricto, voy mayúsculas y minúsculas deben coincidir. O sea que la única respuesta que me toma como válida debería ser esa, UNSA, y obtengo un 100%.
Puede ser que alguien me ponga U.N.S.A, ¿sí? Es válida esa y bueno, la tenemos que analizar. En la mayoría de los lados no aparece de esta manera, aparece como la primera opción. Pero bueno, ya queda a criterio de cada uno si darla como válida o no. Entonces la puedo llegar a dar como válida, pero no con la totalidad de los puntos, con un 90%, por ejemplo. Y así sucesivamente ir viendo todas las opciones. El tema es que pensar todas las variables que se le pueden llegar a ocurrir al alumno es medio difícil. Para algunos casos puntuales, bueno, tenemos pocas opciones, pero puede llegar a prestarse confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usarla. Yo normalmente lo pongo siempre como ejemplo a la hora de preguntar sobre un símbolo químico, por ejemplo. ¿Cómo está identificado el símbolo químico del sodio? La respuesta es N mayúscula, A minúscula. No existe otra opción. Tiene que ser así de esa manera. No me puedo poner en minúscula, A mayúscula. O sea, la respuesta correcta es esa y solamente esa. ¿Sí? Entonces, para esos casos donde no haya posibilidad de confusión, lo hago de esa manera. Y si existe la posibilidad de elegir dos o tres respuestas, bueno, puedo escribirla de esta manera, ya sea asignándole menos puntuación a las que no están tan correctas, o si las tomo como correctas también, el 100%. ¿Sí? Álvaro, perdón, Sí, hay Andrea. una consulta Sí, de Graciela Andreani. Ella sí. menciona si en las respuestas no se puede usar un teclado con editor de ecuaciones. En las respuestas de respuesta corta, No sé cuál puntualmente, pero cuando uno hace alguna de estas preguntas, ¿se pueden colocar ecuaciones? Sí. en las preguntas calculadas se utilizan normalmente ecuaciones. Ujú. En las calculadas, que es la que vemos, si no me equivoco, a continuación. Bien, bien, gracias. No por nada. Bien. Cuando esas preguntas así muy específicas del área en la que ustedes se desempeñan, por favor, si nos las pueden hacer llegar por mail y vemos de ayudarlos, ¿sí? Lógicamente habrá áreas donde nosotros no tendremos idea y tenemos que buscar alguna alternativa como para darles algún vínculo, algo en particular, pero por ahí las que no son tan genéricas para todos, nos las hacen llegar, así les podemos contestar de una mejor manera. Bien, ya está entonces claro lo que es la pregunta del tipo respuesta corta. La que sigue es una respuesta numérica, no es la que hacía referencia hace unos instantes, yo decía a la calculada, que es la que podemos poner de ecuaciones. Las respuestas del tipo numérica, como su nombre indica, reciben como respuesta un número, pero donde yo tengo la posibilidad de asignarle un porcentaje o un coeficiente de variabilidad. Por ejemplo, la que yo voy a elegir, pregunta 5. ¿Cuántos estudiantes posee actualmente la Universidad Nacional de Salta? ¿Sí? Según Wikipedia, la respuesta es 80.000 estudiantes. ¿Sí? Pero bueno, por ahí hay alguien que va a alumnos y tiene el dato preciso, ¿sí? Entonces no son 80.000, son 79.857. Entonces yo puedo decirle que puede haber un margen de error de 1000, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí me tomaría cualquier valor entre 79.000 y 81.000, me los tomaría como válido, ¿sí? Entonces, si está entre esos valores, me los da como válido. Si voy a poner 80.000 y si la respuesta está con un error de 5.000, o sea, 75.000 y 85.000, les voy a dar el 50% de esa puntuación. 80.000 y le voy a dar 10.000 de variación, un 25% de los puntos. Con eso ya guardo los cambios y ahí voy a probarla esa pregunta. La respuesta era 80.000
enviar y terminar, correcta, obtengo la puntuación máxima que es de 1 punto. Si le doy, por ejemplo, 75.000, ¿sí? La puntuación que obtengo es del 50%, 0,5. Esa es la pregunta del tipo numérica. Bien, voy a crear otra pregunta más. Fíjese que como que me despreocupé yo de las categorías, ¿no? Después yo puedo irlas organizando y moviendo la categoría que crea que son convenientes. Esta es una pregunta de tipo ensayo. El enunciado que yo elegí es: describa cómo fue la experiencia de su primer día de clases. Esta pregunta normalmente no la utilizamos mucho, sobre todo en clases numerosas, porque lógicamente requiere corrección. Las otras respuestas, inmediatamente que el alumno envía el cuestionario o responde la pregunta, ya sabe qué puntuación tiene y se autocorrige. Esta le llega al docente: al alumno ha completado su cuestionario, y para ponerle la nota final requiere que el docente entre, ingrese, lea en detalle qué es lo que escribió el alumno y le dé la puntuación adecuada, ¿sí? Normalmente en materias que tienen que ver con ciencias exactas y esas cosas, no son muy poco frecuentes, o para nada frecuentes, diría yo. Seguramente en humanidades y otras carreras tienen un poco más de sentido. Entonces, describe cómo fue la experiencia de su primer día de clase. No hay que tocar mucho más, ¿sí? Le doy al botón guardar cambios. Nos vamos a probar. Y esta es la vista del alumno, donde le aparece el texto, también con todas las características para incorporar viñetas, vínculos, alguna imagen, cambiar el color al texto, etcétera, y ahí tiene la libertad de escribir lo que necesita. Bien. La última pregunta que voy a generar yo es esta, la pregunta del tipo calculada, que calculo que es la que hacían referencia hace unos instantes. Y en este caso elegí como enunciado: dado un triángulo de base B y altura H, calcule su superficie. ¿Sí? Pregunta 7. Pego el enunciado, y lo que está entre llaves es una variable, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo el sistema va a elegir automáticamente algunos valores para B y algunos valores para H, y cada uno de los alumnos que tenga que responderla seguramente le va a tocar un valor de base y un valor de altura distinto para su respuesta. ¿Sí? Bien, la fórmula para la respuesta correcta es base por altura dividido 2. ¿Sí? La calificación que va a obtener acá es la de un 100%. Y yo le voy a poner una tolerancia de error del 0. Quiero que me dé exactamente el valor que me tiene que dar. ¿Sí? El primer paso tenemos que verificar si nuestro TAM está... ¿Alguien quiere? No. Bueno. Guardar cambios. ¿Me cerrás ese micrófono de Daniel Sánchez, por favor, Andrea? Sí, sí, ya está, ya está. Gracias. Bien. Estas variables que yo hacía referencia, B y H, Moodle le llama comodines. Entonces, para darle un valor o un grupo de valores, voy a elegir la opción usar un nuevo conjunto de datos compartidos, tanto para la base como para la altura. Aquí voy a dejar la opción no sincronizar marcada y le voy a dar al botón siguiente. Luego del botón siguiente, elijo para el comodín B la base, desde qué valores a qué valores puede tomar.
yo voy a decir que la base sea como mínimo de 10 y como máximo de 100. Sin decimales, me tome solamente números enteros. Para lo que es la altura, le voy a decir que tenga un mínimo de 5 y un máximo de 50, también sin decimales. Bien. Y voy a agregar una serie de, no sé, 20 combinaciones distintas de estos valores. ¿Sí? Le doy el botón agregar. Ya está finalizado los valores y voy a guardar los cambios. Con esto de guardar los cambios, ya la voy a probar a la pregunta. Vista previa. Y ahí me da. Dado un triángulo de base 83 y altura 45, calcula su superficie. Sí, bueno, ahí tendría que multiplicar 83 por 45 dividido 2 y ahí dar el valor del resultado, ¿sí? En este caso, la respuesta correcta es 1867,50. Al próximo estudiante que le formule la misma pregunta, seguramente les va a dar unos valores de base y altura completamente distintos. Si bien el enunciado de la pregunta va a ser el mismo, van a cambiar esas variables y por ende el resultado también va a ser distinto. ¿Sí? Bueno, con esto yo ya tengo tengo formuladas 7 preguntas, por ahí son muy poquitas a la hora de evaluar un cuestionario. Voy a incorporar algunas preguntas más a través de otras preguntas que yo tenía. ¿Qué es lo que tiene de buena esta herramienta? Que ustedes habrán visto estos dos botones, importar y exportar, me permite traer preguntas de otro curso que yo haya realizado o que algún colega me las quiera ceder o lo que sea, o por ahí si yo ya estaba trabajando en el Moodle viejo de mi facultad y ya tenía preguntas, puedo hacer un proceso de exportación desde ese Moodle e importarlas en este otro, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un webinario que dimos hace ya un par de semanas, ¿sí? Este webinario era este webinario de cuestionarios de Moodle, donde ya teníamos algunas preguntas más. Yo me voy a ir con aún más. Me voy a ir hacia el banco de preguntas. Y en ese webinario ya tenía creada, no muchas más, 12 preguntas, pero bueno, es algo que suma, ¿sí? Entonces le voy a dar al botón exportar. Aquí me pide, me sugiere exportar a un archivo. Yo sí lo voy a exportar a un archivo. ¿Utilizando qué formato? Yo utilizo el formato Moodle XML, es el más transparente para trabajar con Moodle. Y le pongo exportar preguntas a un archivo, ¿sí? Ahí me genera este archivo con extensión XML y le doy al botón guardar y me lo guardó en las descargas de mi computadora. Ahora puedo venir al curso en el que nosotros estábamos trabajando hace unos instantes, en el ciclo de webinarios, donde ustedes están matriculados como alumnos. Voy hacia aún más y voy a hacer desde el banco de preguntas el proceso complementario, una exportación, o sea, es decir, una importación, las voy a incorporar dentro de este curso. Importar, ¿en qué formato? Este es el formato en el que yo la tenía, formato Moodle XML. Selecciono el archivo. Me voy a descargas donde yo lo tenía. Elijo el que acabo de exportar, perdón, del otro curso. Le doy a abrir. Sube ese archivo. Le doy a importar. ¿Sí? Y ahí ya tengo estas 12 preguntas que, bueno, más 19 ahí estoy viendo. 19 preguntas, ya las tengo, perdón, 12 preguntas más las 7 que yo tenía son las 19. ¿Sí? Entonces ahora sí, dentro de mi Álvaro, curso, sí, Andrea. Angélica dice si se puede presentar las preguntas de arrastrar una imagen
para ver cómo se construye, pero no sé si lo tenés previsto como ya seleccionada la imagen, si no se puede Sí, trabajar esto el miércoles. Ah, está bien, bien. no estaba previsto, pero dentro de estas que importé hay una que dice arrastrar, así que les puedo Ah, mostrar sobre esa, bien, bien, gracias. ¿no? Por favor. Bueno, entonces ahora ya tengo mayor cantidad de preguntas, ya está más interesante la posibilidad de armar un cuestionario y ahora sí ya puedo ir a armar el cuestionario. Para eso voy a algún tema que yo ya tenga en Moodle donde quiera poner mi cuestionario. Siempre elegimos uno de los últimos para no entorpecer con las tareas de arriba. Añadir una actividad o recurso y ahí tenemos la actividad cuestionario. ¿Sí? Desde el botón agregar, nombre, cuestionario, unidad 1, por ejemplo. La descripción, se evaluarán tales y cuáles temas. Para aprobar usted requiere obtener al menos un 60%. Bueno, más o menos la información que solemos poner siempre cuando vamos a armar un examen parcial. La temporalización, desde cuándo hasta cuándo va a estar disponible, ¿sí? También en la descripción podemos poner, usted podrán resolver este cuestionario desde tal día hasta tal hora, hasta tal día hasta tal hora. Yo la temporalización no la voy a utilizar ahora, pero sí es sumamente interesante poderle marcar tiempos a los alumnos para que lo hagan. El límite de tiempo que tienen para realizarlo, ¿sí? Cuando el tiempo ha finalizado, ¿qué es lo que va a hacer el cuestionario? Generalmente se elige esto, el envío se realiza automáticamente, es decir, si son muchas preguntas, vamos, son 100 preguntas y el alumno va respondiendo 70, cuando se consume el tiempo que yo le di para que pueda resolver el cuestionario, automáticamente se envían las opciones. Otra chance es, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no responder más preguntas, o sea, el cuestionario queda abierto, el alumno lo puede seguir viendo, pero no en responder nuevas preguntas una vez cumplido el plazo. Y después la última, que es el envío debe hacerse antes del tiempo que termine, de lo contrario no se contabilizará. Esa es es algo bastante duro, o sea, el alumno no tiene que estar permanentemente prestando atención al cronómetro, porque si no tiene un cero, o sea, no se envía ninguna de las preguntas, o sea, porque no es muy, pedagógicamente no es muy buena. Yo siempre elijo esta. El envío se realiza automáticamente cuando llega el tiempo. En cuanto a la calificación, le voy a poner, bueno, no vimos los esquemas, la calificación para aprobar, le voy a poner 6, intentos permitidos, le voy a poner solo 1, ¿sí? O sea, una sola vez puede realizar el cuestionario cada uno de los alumnos, y con eso es más que suficiente para crear el cuestionario. Ahí, ¿qué es lo que hice? Es crear el esqueleto del cuestionario. Todavía no le incorporé ninguna pregunta. Ahí me avisa, hoy no se han agregado ninguna pregunta. Voy a editar el cuestionario y ahora sí le puedo decir, puedo ir y agregar las preguntas de manera manual, o puedo ir una pregunta aleatoria del banco de preguntas. ¿Sí? Entonces le digo, de la categoría unidad 1, inclúyame tantas preguntas, 2 preguntas, de U2 tantas, de U3 tantas, y así se va armando el cuestionario. Yo voy a ir a la categoría mayor, donde tenía todas las preguntas, ¿sí? Y le voy a decir que automáticamente me agregue 10 preguntas, ¿sí? Agregar una pregunta aleatoria, y ahí de esa cantidad de preguntas que yo ya tenía precargadas, me eligió aleatoriamente 10, y con eso el cuestionario ya está listo para que el alumno lo pueda realizar. Bien, vamos a ir a el cuestionario.
intente resolver el cuestionario ahora, y ahí es donde empiezan a aparecer todas las preguntas que ha ido eligiendo automáticamente. ¿Sí? La carrera de Ingeniería en Perforaciones de la sede, tal, y así. Esta que estamos viendo ahora no es una de las preguntas que yo había formulado hace instantes, sino seguramente es una de las que se importó. Ahora bueno, esta parte no se las muestro, pero tendremos que ir respondiendo una a una las preguntas para obtener la nota final. Ahora voy a buscar la pregunta que me consultaban hace unos instantes, a ver si está aquí disponible. Por esto hemos finalizado cómo incorporar preguntas, cómo crear las categorías en el banco de preguntas y después cómo armar el cuestionario. Ahora hay una pregunta en especial que me habían consultado. A ver si la logro encontrar. Era de arrastrar y soltar sobre imagen, si no me equivoco. Esta era, esa era Andrea, ¿no? Sí, Álvaro, cómo vincular con las imágenes Bien, yo primero voy a mostrar cómo es el comportamiento de la pregunta y después vamos a entrar a la edición para mostrarles cómo la crea esta pregunta. He tomado un planito que está en la página de la universidad, que es la ubicación de algunos de los edificios, ¿sí? Donde el alumno tiene que arrastrar y soltar estas etiquetas a los edificios que corresponden, ¿sí? Acá, rellenar con las respuestas correctas, y ahí tenemos acá Facultad de Humanidades, Ciunza, Exactas, Ingeniería y la radio de la universidad. ¿Sí? Si no lo hubiera hecho yo de esta manera, la modalidad con la que tiene que trabajar el alumno es arrastrando y tirando la etiqueta donde le corresponde. ¿Sí? Radio universitaria, Facultad de Ingeniería, CIUNSA y Exactas, ¿sí? Así es como debería responderlo. Bien, era esto, ubicaciones UNSA. Ahí le voy a dar al botón editar. El enunciado arrastra los nombres en función de la siguiente imagen. Aquí es donde yo subo la imagen. Aquí en estos marcadores, aquí en los marcadores es donde se crean las etiquetas. Facultad de Humanidades. Número 1, puede ser que una etiqueta yo la puedo utilizar en más de una posibilidad. Supongamos que la Facultad de Humanidades tiene 2 edificios dentro del campus universitario, entonces yo acá le pondría 2, entonces me saldrían 2 opciones de Facultad de Humanidades. Y aquí en donde dice dejar caer zonas, es donde yo voy eligiendo en qué lugar es donde va cada una de las etiquetas. Cuando arranque este tipo de preguntas, esto de coordenadas me aparece en blanco, estos cuadraditos que ustedes están viendo ahí, que me representan cada una de las facultades o cada uno de los sitios donde yo quiero poner, yo tengo la posibilidad de arrastrarlos y moverlos, y en función de eso se van eligiendo automáticamente estas coordenadas. Nosotros no las tenemos que ir marcando, o sea, no tenemos por qué saberlas, sería muy difícil saberlas, ¿sí? Entonces, arrastrando dentro de la imagen a dónde va cada uno de los cuadraditos, se va adaptando a las coordenadas, ¿sí? Y bueno, con eso sería el ejemplo de arrastrar y soltar sobre imagen. Ahora voy a ver en el chat si hay Gracias. alguna Sí, pregunta más. te voy comentando. Yo ya Bien, fui recibiendo algunas consultas. bien. Algunos profes mencionan cómo se puede evitar la copia durante el desarrollo del examen, digamos, o del desarrollo del cuestionario. A ver, no estoy interpretando qué es lo que decían Claro, con... evitar que los estudiantes se socialicen, por decirlo de alguna manera, las respuestas. Entonces Bueno, yo le comentaba que se pueden, digamos, configurar el cuestionario para que se hagan las preguntas al azar. Entonces sí, un profe dice, entonces tendría que ser presencial, bueno, esto del tiempo, el momento en que se habilita, digamos, sí, pienso que esto puede ser una respuesta. bien, bien. Depende muchísimo
de lo que esté evaluando, ¿no? O sea, para algunas materias puede aplicar un concepto, para otras puede aplicar otro. El secreto por ahí de esto, al menos al principio, es muy laborioso y consiste en tener un banco de preguntas muy grande, ¿sí? Lo más grande que se pueda. Empezar a trabajar previamente, por eso yo insistía con el banco de preguntas, porque, a ver, ahora se me ocurre una pregunta, la cargo, mañana se me ocurrió otra, la cargo, y así cuando menos me doy cuenta, y si le doy participación a mis jefes de trabajos prácticos, y alguno, aunque sea por ahí que, no sé si que lo escriban directamente en la plataforma, pero que me lo traigan en un papelito y después lo subo, cuando menos me doy cuenta ya tengo muchas preguntas, y más si, como vos bien decís, digamos, ahora nosotros coyunturalmente nos vemos ante la necesidad de usar Moodle, pero calculo que esto va a ser algo que viene para quedarse, o sea, ahora lo empezamos a adoptar, digamos, de prepo, por así decirlo, pero si nosotros lo empezamos el año que viene, el año que viene, el año que viene, cuando menos nos damos cuenta, tenemos un banco de preguntas sumamente grande. Entonces, tomamos el examen, las preguntas se eligen, o el cuestionario se arma de manera aleatoria, y bueno, a la mayoría de los alumnos les van a tocar, sí, puede ser 2 o 3 preguntas en común entre 2 alumnos, pero a muchos les va a tocar completamente distinta. Entonces ahí evitamos eh, que, El engaño, claro, les que se preocupa el vayan pasando, engaño, claro. que se vayan pasando las preguntas así hoy, ustedes han visto con las redes sociales, el WhatsApp al instante, a mí me ha tocado esta. Bueno, ahí depende un poco del profesor, de hacer enunciados largos, que no sea tan fácil transcribirlos, bueno, una serie de cuestiones. Y también importante que la retroalimentación sea diferida, o sea, el resultado de los exámenes no se les dé a medida que lo van finalizando. Entonces, el alumno no está seguro si respondió correctamente. Bien, después Graciela menciona si en las preguntas calculadas se pueden poner un enunciado con datos sin usar comodines. Sería la base y la altura ponerla fija, en este caso entiendo. Debe ser sin los comodines. ¿Sí? O sea, entiendo, supongamos que yo hice calcular la superficie de un triángulo de altura B y de base B y altura H, entonces en vez de, ahí me Sí, pone, contesta sí, ella, me pone sí. claro, sí, calcule la superficie de un triángulo de base 25 y altura 10. Sí, sí se puede, exactamente. Ujú. Bueno, después Angélica tiene Lo curiosidad que, por perdón, saber el tema de lo los que tiene cuadraditos para... Sí, perdón, lo que tiene de desventaja de ponerlo fijo es que va a ser la misma pregunta para todos los alumnos, porque el resultado si es fijo el valor de base y de altura, el resultado va a ser igual para todos. bueno, otra colega Sí, dice cómo se puede dejar abierto el cuestionario para algunos alumnos que no puedan conectarse sincrónicamente. eh, no es sincrónico, el cuestionario es completamente asincrónico. Casualmente vieron que lo pongo desde tal fecha hasta tal otra. No sé si Sí, interpreté mal yo. eh, sí, sí, es eso, claro, que queda disponible, digamos, el cuestionario está disponible en un lapso de tiempo. El estudiante cuando ingresa tiene otro tiempo que será una hora, de acuerdo a lo que se haya configurado para desarrollar, pero el cuestionario puede estar disponible en un tiempo más o menos extenso, si se quiere. Sí. Bueno, Hay, Angélica, te decía, sí, perdón. hay otra pregunta acá de Graciela, si Zoom no lo está grabando. No, no, acá no interviene Zoom para nada. Esto, yo creo el cuestionario en Moodle y el alumno lo ejecuta en su Moodle, digamos, no se hace a través de una videoconferencia por Zoom. Claro. Te decía que Angélica tiene curiosidad sobre los cuadraditos que aparecen en la imagen del mapa, como para hacer esa pregunta de arrastrar, Sí, si se puede y si no, bueno, ya para el miércoles podemos prepararlo, ya directamente a ella le hacemos llegar sí, sí, le cómo se busco hace. otra imagen, pero que es muy sencillo. Cuando yo le pongo dejar caer zonas y ahí me aparecen los cuadraditos en blanco, los posiciono donde lo necesito
y ahí ya me crean automáticamente, pero sí, me pongo con ella específicamente para darles información. Bueno, y Elizabeth dice si se puede reabrir el cuestionario. Sí, 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 se puede reabrir. Si quedaron alumnos rezagados por temas técnicos o lo que sea, lo podemos abrir, extender el periodo. Después María Eugenia dice, Sí. pensando que el cuestionario contribuya a la autoevaluación del estudiante, ¿se puede hacer que él pueda volver a responder las preguntas después de haber revisado los conceptos, pero solamente las que había respondido mal? Sí, 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 sí. Una vez corregido, se puede publicar otra instancia del cuestionario para que pueda validar sus errores. Ujú. Bueno, y Elizabeth dice cómo se puede reabrir el cuestionario, o sea, cómo se hace. Extendiendo la fecha, yo en este cuestionario que hicimos no le puse fecha de inicio ni de finalización. En el caso que yo lo hubiera hecho que finalice mañana, después entro a editar el cuestionario y lo cambio que no finalice mañana, sino pasado mañana o la fecha que yo quiero y queda abierto nuevamente hasta esa fecha. Bien, hasta ahora no hay otra consulta. Sí, hay una sugerencia de Mercedes para Graciela que para la pregunta del tipo calculada le sugiere Ajá. utilizar numérica en vez de calculada cuando el resultado es fijo. Sí, sin ningún problema se puede usar una numérica ahí. Ujú. Ana María creo que Ana quiere María, consultar sí, algo. parece, por el cambio de los enunciados, no, no sé si se puede habilitar el micrófono para que ellos puedan comentar. Debería estar Desde habilitado. acá. Sí, yo no lo he podido. Sí, sí Sí, está, están habilitados, que puedan permitir que ellos hablar. activen su propio micrófono, sí pueden hablar. Ajá, bueno. Si quieren hacerle alguna consulta a Álvaro, si pueden habilitar sus micrófonos, no hay ningún problema, podemos hacerles llegar las consultas. Ana María ya consulta algo de lo que vos hiciste referencia, Andrea, que dice que no mandaron un documento donde dice que el evaluado de la plataforma no se considera oficial. Exacto, eso quería saber, por favor. Yo enseguida, lo que pasa es que cuando Álvaro está compartiendo su pantalla, yo no puedo trabajar en la mía. Ah, lógico. Yo voy a publicarles el documento enseguida, terminando apenas este webinario, lo publico en el aula. Bueno, muchas Sí, gracias, es Andrea. es Gracias, este Álvaro. documento, ¿no? Por favor. Eh, Aquí consultan, si hay alumnos que están oyentes, puedo habilitar solo el cuestionario para los matriculados. Ahí podríamos trabajar con grupos, crear un grupo para los que están en condición de regular o no oyentes y otro para los oyentes. El cuestionario solamente hacerlo para el grupo de regulares. ¿Sí? Entonces los oyentes quedarían fuera del cuestionario. A ver si hay algo más. Bueno, si no hay nada más, ahora nuevamente le doy la palabra a Andrea y a ver, si encontré un error en el cuestionario, ¿dónde lo edito? Bueno, el error no tendría que llegar nunca al cuestionario, el error tendría que llegar, o sea, me tendría que dar cuenta en las preguntas, ¿sí? Entonces eso vuelvo a mostrar la pantalla. Supongamos que el error lo encontré en esta pregunta, carrera, facultades y sedes, ahí le doy el botón editar, editar pregunta y ahí la corrijo. ¿Sí? Hago las salvedades que tenga que hacer y vuelvo y guardo los cambios. Bueno, Perdón, ¿me sí, escucha? sí, Sí. sí, Vuelvo sobre el tema de la pregunta calculada. sí, Había preparado diferentes preguntas, todas cada una con sus datos que necesitaba calcular. Yo enseño física y sí. puse diferentes, me hice un banco de diferentes preguntas, pero cuando voy a poner la ecuación, ahí me pide los comodines y no entendía a qué se refería. Sí.
O sea que necesariamente le tengo que poner datos variables a cada una de las preguntas que generé. Si yo voy a usar, si voy a utilizar datos variables, sí, le tengo que dar la opción esa de comodines. Si no, yo lo puedo hacer con valores fijos. En este caso, como yo te decía, había generado 20 preguntas, cada una con sus datos, que yo quería que los alumnos calculen. Pero Claro. al poner cada pregunta, cuando voy a poner la respuesta a esa ecuación que vos pusiste, me pide los comodines. Y no me deja ni grabar la pregunta si no le pongo los comodines. Claro, o sea, usted me está diciendo que hace 20 preguntas con el mismo enunciado. No, diferentes enunciados para que me calculen diferentes cosas. Ajá. Por ejemplo, quiero que calculen la capacidad de un capacitor, por ejemplo. Sí, sí. ¿Sí? Y Sí. les di el área, la separación, el medio que tienen en el interior. Sí. Les puse el dibujo de cómo está hecho o sea, me tomé el trabajo de hacer todas las figuras en un editor de imágenes para poderlas importar, pero Sí. resulta que el momento de poner la ecuación no me permite porque me pide los comodines. Bien, esa pregunta tranquilamente puede ser una pregunta del tipo numérica, no hace falta que sea calculada. ¿Sí? La pregunta calculada es cuando tiene que aplicar la fórmula dentro de la pregunta. En este caso, solamente toma los datos del texto que usted publicó, los va a la calculadora, hace la operación matemática y le devuelve un número, y ese número lo publica como resultado, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta adecuada para que sea numérica, no calculada. O sea, el cálculo lo hace, no lo hace la plataforma, ¿sí? Lo hace el alumno en su calculador, en su computadora, como sea. Ah, sí, perfecto. No entendí que la calculada era que la plataforma tenía que calcular. Perfecto, gracias, Claro, muchas gracias. la calculada es para que usted ponga un capacitor y el área no se la pone fija, se la pone variable, entonces la plataforma va a tomar el valor área, el rango que usted le ponga. Entonces cada alumno que vaya a responder va a tener un área distinta y por ende un resultado distinto, y usted no tiene que corregir después una a una, solamente el sistema va a calcular en función de la fórmula para... ¿qué era lo que me había pedido? ¿Qué era lo que quería? La capacitancia de un capacitor. Exactamente, entonces después abajo pongo la fórmula de la capacitancia de un capacitor, así como yo puse la fórmula para la superficie del triángulo, ponemos esa fórmula de capacitancia y el Moodle automáticamente aplica esa fórmula con los valores de los comodines. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, no tiene por qué. Bueno, ahora sí, entonces, agradeciéndoles a todos nuevamente por su tiempo, le doy la palabra a Andrea para que continúe con la parte de tarea. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, vamos a continuar advirtiendo la importancia de trabajar con otras herramientas que nos posibilita utilizar Moodle para, en este caso, armar tareas que vendrían a ser como trabajos prácticos que los estudiantes puedan elaborar y enviar al docente a través de un archivo. Ese archivo puede ser múltiple, PDF, PowerPoint, puede ser un video, un audio, etcétera, ¿sí? Lo primero que me gustaría hacer es, a ver si puedo compartir mi pantalla, es trabajar con ustedes acerca de cómo preparar el aula para la calificación cuando vaya a tener que calificar, por ejemplo, las tareas, ¿sí? Es como tener ese trabajo ya como ahí en proceso de elaboración, ¿sí? A ver. Vamos a ir a nuestra aula virtual. Y lo que voy a trabajar con ustedes es, como les decía, vamos a elaborar una tarea, pero primeramente me interesa que podamos trabajar la escala de calificaciones, porque Moodle por defecto trae una escala que es numérica, ¿sí? Nosotros,
al interior de la cátedra podemos definir ciertos criterios que nos permitan calificar la tarea de un estudiante, tal vez con otra escala, con otra mirada que pueda ser cualitativa. Entonces, vamos a modificar la escala para que cuando yo configure mi tarea, pueda ahí elegir el modo de calificación. A esos efectos parto desde este lugar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en nuestra aula virtual? Lo que vamos a hacer es, fíjense que en el panel izquierdo, ustedes tienen una serie de elementos que nos permiten acceder a determinados lugares en el aula virtual, ¿sí? A los temas que tenemos planificados, ya desarrollados, pero acá arriba hay un elemento que se llama participantes, insignias, competencias y calificaciones. Vamos a acceder a calificaciones. El miércoles nosotros vamos a trabajar puntualmente acerca de cómo leer y de dónde registrar esos desempeños múltiples de los estudiantes a través de los foros, a través de las participaciones en las wikis, de las calificaciones obtenidas a lo largo del desarrollo de la cátedra, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos el miércoles. En este lugar, lo que vamos a hacer en este momento es poder acceder a este sector que dice informe del calificador, y vamos a ir a esta pestaña que dice escalas. Accedemos y acá las escalas que trae Moodle, como les decía, hay por defecto, la escala principal es la numérica, ¿sí? Pero nosotros podemos trabajar también con escalas que sean cualitativas. Esto tiene que ver con ciertos criterios de evaluación y de validación y de mirada en torno a los trabajos de los estudiantes, criterios consensuados al interior de la cátedra y también socializados en sentido de poder comentarles a los estudiantes cuáles son esos criterios que nosotros tenemos cuando vamos a revisar sus trabajos. Entonces, esto es una tarea que el docente desarrolla en el marco de la cátedra, y por defecto Moodle trae ya también algunas escalas que denomina como estándar, y fíjense que son un poco alejadas a las miradas que nosotros tenemos en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Las escalas tienen que ver con no competente aún o competente, y otras escalas que señalan, digamos, la vinculación con la tarea colaborativa, y es muy individualista, la que ya trae Moodle, muy individualista, término medio, muy comunicativo. Esas escalas en nuestras prácticas cotidianas por ahí no tienen tanto sustento, entonces lo que podemos hacer es modificarlas. Acá yo he creado ya una escala, ¿sí? Para reprobado, aprobado, vamos a crear otra. ¿Y cómo se hace? Vamos a agregar una nueva escala. Las escalas nos permiten estipular ciertos modos de evaluar los estudiantes, el desempeño de los estudiantes. Vamos a ir a colocarle un nombre que sea representativo para nosotras, ya sea de acá. Por ejemplo, hay distintas escalas, podemos crear una que nos permita mirar el trabajo con los estudiantes. Entonces acá se está abriendo, les pido un segundito de paciencia, los dejo acá un minutito, me voy a traer mi cargador, se me está apagando la computadora, ya vuelvo.
Aquí estoy de nuevo, perdón por el inconveniente. Bueno, ahí está. Entonces, colocamos un nombre que identifique, que nos ayude a nosotros como docentes, identificar la escala. Y la escala se ordena de menor a mayor, digamos con el valor más negativo, podríamos decir, y hacia el positivo, separadas por comas. Entonces podemos poner, o sea, regular, no sé, excelente, ¿sí? Regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿sí? Y guardamos los cambios y ya tenemos creada nuestra escala, ¿sí? Acá aparece el nombre de la escala y lo que acabamos de crear. Ustedes al interior de la cátedra, como les decía, pueden advertir la importancia de trabajar con las escalas que crean ustedes convenientes para el trabajo con sus estudiantes. Teniendo esto, entonces ya podemos ir a crear una tarea. Volvemos a nuestra aula, nos ubicamos en el sector, en el tema que vamos a trabajar. Yo lo voy a ubicar acá. Yo ya he creado una tarea. Lo primero que hacemos, como siempre, es trabajar, habilitar la edición, ¿sí? Y nos vamos al sector donde tengamos necesidad de crear la tarea, ¿sí? Yo me voy a ir a este de evaluación. Les decía que acá yo tengo creada una tarea. Ahora lo voy a poner visible. La denominé trabajo práctico número 12, la muestro rápidamente para que después podamos trabajarla. Ustedes vean cómo se crea la tarea. Para nuestro próximo encuentro, que es el miércoles, vamos a ver cómo corregir la tarea. Siempre enseñamos la manera de crear la tarea y cómo la ve el estudiante, que en el caso de ustedes que tienen el rol de estudiantes pueden ver cómo queda configurada, y el miércoles les voy a comentar cómo se corrige o cómo se accede a esa calificación que vamos a configurar en este momento. Bueno, he creado una tarea, tiene su título, la actividad obligatoria, la consigna, la fecha de presentación, y al docente le sale un sumario de calificaciones que tiene que ver con si está mostrado a los estudiantes. Acabo de ponerles que sí. La cantidad de participantes, la cantidad de trabajos enviados, cuántos tengo pendientes para calificar, cuándo sería la fecha de entrega de esa actividad, el tiempo que queda, ¿sí? Para el miércoles ya vamos a trabajar sobre cómo calificar esas tareas. Entonces vamos a volver para configurar nuestra tarea, ¿sí? Es un trabajo práctico. Para eso accedemos a este link que ustedes ya conocen, que es añade una actividad o un recurso, y buscamos el icono vinculado a tarea. Ustedes saben que acá Moodle tiene una ayuda que permite al docente poder informarse acerca de cuáles son las virtudes, las características de este recurso que estamos utilizando. En este caso, clicamos tarea y agregamos. Le pide el nombre de la tarea. Supongamos trabajo práctico, si tiene calidad de parcial, se colocará parcial número 1, yo voy a poner acá trabajo práctico número 3. En la descripción, la consigna, ¿sí? Yo acá tengo una para compartir con ustedes. Sí, acá le pongo trabajo práctico número 3. En este sector, que es el de descripción, se puede colocar la consigna o se pueden dar ciertas pautas de trabajo, ¿sí? Tenemos diferentes modalidades, todas válidas.
Se puede decir que en este espacio tendrán la oportunidad de acceder a las consignas del trabajo práctico número 3. Para ello deberán tener en cuenta la lectura del texto tal que se puede publicar. Darles pautas de trabajo es importante, esto ayuda a la regularidad de la cátedra, esto es un trabajo de reflexión, ¿sí? Ciertos puntos que el docente pueda considerar necesarios para ser comentados a los estudiantes para que sepan de qué se trata, qué hay que leer, en qué unidad está, a qué unidad hace referencia el trabajo, etcétera, ¿sí? Cliquemos acá si queremos que esta descripción esté en nuestra aula, en nuestro escritorio principal. En general no se cliquea aquí, sino que queda directamente en este link, al interior del link. Cuando uno abre recién se informa de lo que está publicando el docente. En este sector podemos colocar el archivo, que también, de igual manera, como hemos comentado hace un momento, pueden ser las consignas de trabajo, o puede ser una, supongamos, a ver, yo voy a, bueno, cualquier documento. Puedo publicar las consignas de trabajo y también puedo publicar un documento que será importante que los estudiantes lean o tengan a mano para poder desarrollar esas consignas, ¿sí? Acá lo publico. Hace un momento también Álvaro les hizo el comentario. Acá está una consigna que está escrita, pero ustedes disponen de este editor de texto para poder enlazar ciertos documentos, ciertas noticias, ciertos enlaces que los estudiantes puedan acceder a esa página web que ustedes puedan creer como conveniente para trabajar en la consigna de trabajo. Pueden publicar una imagen, un video, pueden grabar un audio, como lo hemos visto en uno de nuestros encuentros pasados, o un pequeño video, para poder ser parte de esa consigna de trabajo, y después editarla con viñetas, con ciertas fórmulas, tablas, etcétera, ¿sí? El editor de texto tiene la misma lógica a lo largo del trabajo con toda la plataforma Moodle. Esto nos posibilita, de algún modo, trabajar con esas consignas para que sean comprensibles para el estudiante. Luego se habilita este espacio que es el de disponibilidad. ¿Desde cuándo hasta cuándo va a estar el lapso de tiempo para que los estudiantes puedan publicar su trabajo, ¿sí? Por defecto se crea en el momento en que estamos editando nuestra tarea, ¿sí? Siempre aconsejamos prestar atención al horario, ¿sí? Siempre poner el horario digamos, que se pueda permitir las entregas, supongamos desde este mismo momento, supongamos a las 10, 11 de la mañana, por ejemplo, pero cuando es la fecha de entrega, sí prestar mucha atención al horario. Por defecto, Moodle plantea la fecha de entrega con una semana de tiempo. Uno puede habilitar aquí el tiempo que crea conveniente, ¿sí? Si yo creo que es conveniente una semana, habilitaré dar ese plazo, si no yo puedo trabajar con otros, digamos, con otras fechas, puedo yo, digamos, habilitar esas posibilidades. Y sí tomar en cuenta el tema del horario, como les decía hace un momento, de poner, para que el estudiante pueda aprovechar ese día, el 18 de mayo, por ejemplo, en este caso, le pongo hasta las 23 o hasta las 23:55, para que ellos puedan aprovechar el día completo, ¿sí? Para enviar su trabajo. Acá en fecha límite, si uno lo habilita, hay una fecha que uno dice, bueno, tienen que entregar el 18 de mayo, pero bueno, tengo contemplación por algunas situaciones que los estudiantes pudieran tener, de alguna cuestión de los imponderables que en muchas ocasiones pasa. Entonces le puedo habilitar que la plataforma va a continuar recibiendo los trabajos, supongamos, hasta el 20, ¿sí? Hasta el 20 de mayo, y acá siempre tener en cuenta el tema del horario para poder colaborar con los estudiantes, para que ellos aprovechen el día completo, ¿sí? Entonces, la fecha de entrega es el 18, pero la plataforma va a continuar recibiendo los trabajos hasta el 20. Cuando el docente va a calificar, cuando va a leer el trabajo de los estudiantes,
aparece que el estudiante mandó, aparece como un informe en rojo, que el estudiante envió su tarea demorada 24 horas, por ejemplo. Pero puede ser una información que nos pueda servir o no considerarla porque estamos dando esos plazos. Y si no, directamente no habilitar esta tilde, entonces la plataforma se va a cerrar el 18 de mayo en este horario. Y bueno, recordarme calificar, esto también podemos ponerlo el 20 o el 21 de mayo, cuando ya todas las tareas han sido enviadas. ¿Cuáles son los tipos de entrega? Después que nosotros tenemos la fecha que va a estar disponible nuestra actividad, para que los estudiantes la puedan enviar, tenemos que disponer cuáles van a ser los tipos de entrega que ellos van a poder realizar. Un texto en línea implica que se desarrolla la consigna, entonces ahí ya no nos va a permitir subir un archivo, sino directamente en el espacio de descripción, colocar la consigna, y ellos, los estudiantes, van a poder desarrollar en ese mismo espacio su tarea, digamos, de emitir sus respuestas. O con archivos enviados. El archivo enviado va a implicar que el estudiante desarrolla las consignas en un archivo y lo envíe al docente. En este caso podemos poner como archivos enviados. ¿Y cuántos archivos podrá subir el estudiante? Bueno, si queremos que sea uno, lo mencionamos de esa manera, pero también podemos tener contemplación y, de acuerdo, por supuesto, siempre con los criterios de la cátedra, cuáles van a ser esas miradas, porque si yo le doy otra oportunidad para que el estudiante presente su trabajo nuevamente, tengo que habilitar más de un archivo, ¿sí? Entonces, recibo su primer archivo y veo que tiene algunas dificultades, le puedo hacer aportes, le puedo devolver incluso su propio documento y permitirle que pueda enviar otro archivo como para recuperar o superar esa primera entrega. Entonces puedo clicar acá 2 o 3 archivos de acuerdo a lo que la cátedra considera. El límite de entrega, acá cliqueamos, ¿sí? Acá los tipos de archivos aceptados, si nosotros cliqueamos acá en elegir, nos despliega una pantalla con una cantidad de archivos. Si queda sin elección este parámetro, podemos recibir archivos de distinto tipo, y en general estos archivos que estamos recibiendo en esta configuración de la tarea son archivos de Word o PDF, ¿sí? Por ahí planillas de Excel, de acuerdo al trabajo que los docentes vayan a desarrollar en sus cátedras puntualmente, pero si no se cliquea acá no hay problema, no hay inconveniente, porque queda como abierto, todos los archivos son viables, pero en general, como les digo, se prioriza el trabajo con Word, Excel, PowerPoint. Bueno, acá en este tipo de retroalimentación es interesante que podamos considerar la importancia de poder hacerle comentarios de retroalimentación que colaboren con la comprensión de los temas que estamos abordando, ¿sí? Si vemos que hay errores conceptuales, errores de producción escrita, podemos asesorar a los estudiantes en función de la tarea que advertimos. En este punto, también es importante destacar que, a diferencia del cuestionario, que podemos considerarlo como una actividad que permita una autocorrección y rápidamente el estudiante obtiene su calificación, en este formato de tarea, el docente debe acceder al trabajo de cada uno de los estudiantes y calificar y revisar manualmente. Tiene una diferencia, por supuesto, sustancial con el cuestionario, que es importante tener en cuenta. Entonces, les decía que es interesante poder advertir esta posibilidad de retroalimentar el trabajo de los estudiantes. Podemos hacerle anotaciones en PDF, podemos hacer traer una hoja de calificaciones. A mí no me parece tan significativa esta opción. Sí me parece interesante de cliquear acá en archivos de retroalimentación, que es lo que les mencionaba hace un momento, en términos de, si yo abro el documento del estudiante y veo que hay aportes que les puedo hacer en el propio documento, si está en Word, por supuesto, y yo puedo, o en Excel, donde yo pueda editar,
puedo colocarle tal vez con algún otro color de fuente, algunos aportes que al estudiante le sirvan para poder replantearse, y en esto aparece claramente esta mirada de la evaluación como un proceso de construcción también de conocimiento y de generación de información que sirva al estudiante. De nada nos sirve que el estudiante obtenga, supongamos, un 4 en un trabajo práctico, si él no puede comprender dónde están las dificultades que tuvo y cómo poder superarlas. Entonces, en este archivo de retroalimentación, el docente, si está cliqueado, el docente puede devolverle el propio archivo, el propio documento, con algunos aportes en otro color, con otra fuente, para que el estudiante pueda comprender dónde está tal vez su dificultad. ¿Sí? Algunos comentarios en líneas, esto permite que el docente pueda, digamos, desarrollar algunos aportes, pero al estar ya cliqueado el comentario de retroalimentación, que lo vamos a ver el miércoles, para mí esto ya estaría ahí. ¿Cómo sería la configuración de la tarea? Que es importante que la tengamos en cuenta. Si requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, ¿sí? Si yo pongo que sí, acá, ustedes fíjense que acá tiene una ayuda con cada uno de estos parámetros. Esto de requerir que los alumnos pulsen el botón de envío implica que los estudiantes puedan mandar trabajos en formato de borrador, ¿no? Hasta tanto ellos consideren que está óptimo el trabajo para digamos, la calificación. Esto a nosotros, en términos de ejercicio de la docencia, y no sería tan productivo a no ser que haya una intencionalidad pedagógica de ver los procesos, por ejemplo, de escritura y de borradores en la escritura académica, por ejemplo, donde el borrador tiene un alto valor pedagógico, pero lo cual demora mucho en poder revisar y calificar, dejamos en no. O sea, que el estudiante no tenga esa oportunidad de enviar múltiples documentos hasta que él considera que es la versión final, a no ser que tengamos como intención pedagógica esa posibilidad, ¿sí? Es necesario que los estudiantes acepten la entrega, le colocamos que sí, y si es importante la reapertura, si es que nosotros podemos cliquear acá, que no se permita que el estudiante, una vez que envió su trabajo, que lo pueda volver a editar y volver a mandar, ¿sí? Entonces esto queda así. Esto en términos de docencia también es importante, si es que nosotros vamos a configurar la entrega por grupos. ¿Se acuerdan que en algún otro de nuestros encuentros hemos creado grupos de manera automática en Moodle? Bueno, en este punto a nosotros como docentes nos puede interesar que los estudiantes trabajen de manera grupal para desarrollar esta tarea y la envíen de manera grupal. Si esa es nuestra intención, cliqueamos acá que sí. Entonces, ¿esto cómo funciona? El estudiante, uno de los miembros, acá lo vamos a configurar, uno de los miembros de ese grupo envía el trabajo y el docente recibe el trabajo de uno de esos miembros, pero replicado en los nombres de todo el resto del grupo. Y los aportes, tanto la calificación como esos comentarios de retroalimentación que el docente hace a ese miembro del grupo, se replica en el resto de los grupos. O sea que si tenemos 130 estudiantes y tenemos 10 grupos, o 15 grupos en la clase, nosotros vamos a corregir 15 trabajos, que se van a replicar en esas devoluciones pedagógicas y en esas calificaciones al resto de los integrantes de cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces se requiere formar parte del grupo para realizar la entrega, sí. Se requiere que todos los miembros entreguen, no, porque acabamos de comentar que un miembro del grupo puede enviar en representación de todos, y el aporte llega para todos cuando el docente se lo realiza. No tenemos agrupamientos en este caso. Por otro lado, en términos de aviso, enviar aviso de entregas a quienes califican. Esto es cuando tenemos equipos de cátedra y son varios los docentes que integran ese equipo. Entonces, bueno, vemos si cliqueamos o no, es que esta posibilidad de que los integrantes de esta cátedra reciban una notificación de parte de Moodle en su correo electrónico acerca de que está pendiente la calificación de los estudiantes, ¿no? Del trabajo práctico número 3 en este caso.
Ahora vamos a calificación. Vamos a configurar la calificación. Acá, como les decía, hay una calificación que es numérica, que nosotros podemos claramente determinar si deseamos que sea numérica. Entonces veremos cuánto es la puntuación máxima, por defecto viene 100, podemos como editarla y poner 10 puntos, ¿sí? Pero también da otra posibilidad de colocar escalas, que son las que hemos elaborado hace un momento, ¿sí? Entonces, si deseamos, si es un criterio de la cátedra, podemos trabajar con escalas, y si no, con la puntuación, que es absolutamente válido también. Entonces acá, cuando nosotros señalamos escala, Moodle nos da la posibilidad para elegir esas escalas. Entonces acá aparecen estas escalas que vienen por defecto en la plataforma, y acá están las escalas que hemos creado. Esta creé yo ayer, de aprobado, reprobado, y esta de muy bueno, que digamos tiene ese nombre, pero ya sabemos que tiene como una escala del regular hasta un trabajo excelente. Supongamos que colocamos esta. Entonces cuando vamos a calificar este trabajo práctico, vamos a poder elegir la categoría que creamos conveniente para el trabajo del estudiante. ¿Y cuáles van a ser esas categorías? Regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿sí? La calificación es simple y directa. Por acá ya no tocamos más nada. En ajustes, si es que va a estar disponible en el aula virtual, en el escritorio. Si es que tenemos grupos, que en este caso hemos clicado para que la entrega sea por grupos, serán subgrupos separados o visibles. No tenemos agrupamientos. Si queremos podemos ponerles restricciones, en general esto no ocurre. Si en la finalización de la actividad, si es que los estudiantes pueden si es que habilitamos una actividad que tenga una fecha de cierre, entonces podemos cliquear y habilitar para que la actividad finalice, supongamos, el 20 de mayo o el 21, considerando que hemos puesto esa ampliación del margen en la presentación. Por defecto siempre Moodle utiliza la hora en la que estamos configurando más o menos, que ya se nos fue bastante, podemos poner a las 23:50 como hemos hecho con los otros parámetros, ¿sí? Guardamos y mostramos. ¿Sí? Entonces acá fíjense que este es el título del trabajo, las consignas que aparecen en la descripción. Hemos publicado un documento para que ellos puedan leerlo, ya que está puesto en la consigna. Y acá aparece que que las entregas van a ser por grupos. En este caso, de esta aula virtual, tenemos constituido 21 grupos. Todavía no hay ningún trabajo enviado. La fecha de entrega es el 18 de mayo. Los invito para que ustedes tienen ahí, esta tarea va a quedar configurada. Ustedes ya saben que es un ejemplo, que no la tienen que desarrollar. Los invito, si quieren, en el lapso de hoy a la tarde y mañana, si quieren me pueden enviar un archivo a esta tarea, para que yo les muestre mañana, el miércoles, cómo corregir y cómo ustedes reciben esa retroalimentación. Podemos jugar de esa manera. Un documento que puede tener 2 palabras, no es necesario que sea el desarrollo, sino un archivo cualquiera, o un archivo con una sola palabra, hola, y lo publican para que podamos hacer el ejercicio de cómo el docente ve el trabajo del estudiante, cómo se va completando de acuerdo a los grupos y a las tareas enviadas, y cómo calificar. ¿Sí? Esto podemos hacerlo claramente para el miércoles, así que los invito a que tenga ganas de mandarme un archivo como respuesta a esta tarea, que es, ya les voy a decir acá, el trabajo número 3 al 2 yo lo voy a ocultar, para que a ustedes les quede, si es que quieren, me puedan enviar la respuesta, digamos, un archivo cualquiera, como respuesta, como trabajo práctico a esta tarea. A los estudiantes ustedes van a ver que les va a salir la posibilidad de adjuntar el trabajo práctico para digamos, dar respuesta a las consignas que haya planteado el equipo docente.
Con esto hemos configurado una tarea. En el caso del ejemplo que acabamos de hacer, la tarea está configurada para una entrega por grupos. Cuando tenemos grandes cantidades de estudiantes, por ahí habilitar esta opción es adecuada en términos de poder hacer una sola lectura de un trabajo que es colaborativo y esa lectura y esas retroalimentaciones y calificaciones, como les decía hace un momento, llegan a todos los miembros del grupo. Y la otra es no habilitar la entrega sin los grupos, entonces son entregas individuales y tendremos tantos trabajos como estudiantes en nuestra aula virtual. Quedo a disposición si hay algún comentario, alguna apreciación. Acá estoy leyendo. Sí. Me dice, bueno, acá Angélica, ustedes estarán, María Eugenia, estarán leyendo que hay comentarios de dice que hay un comentario de retroalimentación que es aquel que permite desarrollar, que le llega al estudiante cuando yo leo su trabajo y puedo, digamos, a ver acá, a ver si es que puedo hacerlo. Cuando yo voy a calificar, supongamos, a ver, voy a correr esto. Acá, bueno, por supuesto que no tenemos, fíjense cómo aparece, como está colocado por grupos, acá aparecen ustedes, que son nuestros estudiantes en este caso, y aparecen a qué grupo pertenecen automáticamente, ¿sí? Cuando yo voy a hacer fíjense que este panel se abre y tenemos diferentes opciones, ¿sí? Nosotros para calificar entramos a este sector. Acá no hay trabajos entregados, pero para calificar, acá aparece el archivo que envía el estudiante, ¿sí? Acá tenemos el tiempo que tiene disponible, etcétera. Aparece el archivo, cuál es la calificación. Fíjese que cuando yo abro esto con un trabajo práctico enviado, se puede ver claramente, pero miren, acá aparece la escala que acabamos de crear, y la posibilidad de emitir esa calificación, ¿sí? Y acá debajo le puedo hacer el comentario de retroalimentación. Hola Antonio, tu trabajo está muy bien, has desarrollado adecuadamente las consignas, se evidencia la lectura del texto, profundidad en el análisis, felicidades, te animo a seguir adelante, o se advierten ciertas dificultades en el desarrollo de la consigna 2, te animo a que puedas revisar, te envío, y acá también, por eso es que, fíjense, aparece la posibilidad, porque hemos configurado en nuestra tarea que podamos tener archivos de retroalimentación, acá me permite publicarle al estudiante un archivo que le permita a él revisar su propio trabajo. Puedo bajar el trabajo del estudiante, le hago los aportes que creo necesario, como les decía hace un momento, con otra fuente, con otro color, y lo guardo en mi máquina y se lo publico nuevamente para que al estudiante le llegue la retroalimentación en términos de aporte. Devuelvo tu trabajo para que puedas ver las dificultades, puedas revisarlo y volver a mandar, siempre y cuando, como les decía, hayamos configurado que la entrega sea de más de un archivo, ¿sí? Puedo enviarle y se lo mando. Como está trabajado como configuración por grupo, acá dice aplicar las mismas calificaciones y comentarios al grupo completo, que es lo que correspondería. Entonces yo marco, guardo, y esa calificación, ese archivo y esos comentarios llegan a todo el grupo. Les decía, este es el comentario, Eugenia, de retroalimentación, ¿sí? Y la diferencia con el otro es que, a ver, me voy a ir aquí. Les decía que en este panel nosotros tenemos diferentes tipos de informaciones, ¿sí? El correo del alumno, si entregó o no. Acá hay comentarios. Estos comentarios cero que Eugenia comenta, que nos hace llegar. Hola, no sé, le podemos poner, hola Juan, estoy a la espera de tu trabajo, recordá que la fecha de presentación vence el 18 de mayo,
si necesitas algo, me podés hacer llegar las consultas en el foro, digamos, tiene otra, es cualitativamente diferente porque acá yo le estoy haciendo llegar el comentario al estudiante sin haber leído tal vez su trabajo, o habiéndolo leído le hago llegar digamos esos aportes, pero ya la plataforma nos da el espacio para poder hacer esos comentarios de retroalimentación a partir de la lectura y del análisis del trabajo que elabora el estudiante, ¿sí? Son como dos lugares para poder llegar al estudiante con ciertas apreciaciones, valoraciones, por ahí en estos casos, desde estos comentarios de la entrega, uno puede decir, te está faltando poco tiempo, te animo a que puedas presentar el trabajo, bueno, diferentes modos de aproximarse y de acompañar a la trayectoria académica del estudiante, ¿sí? Otro modo de hacerles llegar comentarios a los estudiantes es seleccionando, ¿sí?, ciertos estudiantes que podemos ver que se está aproximando el periodo de cierre ya de la actividad y no estamos teniendo, digamos, su presentación. Podemos seleccionar y con esas personas seleccionadas podemos ampliar el plazo, podemos mandar archivos de retroalimentación, podemos enviar un mensaje. Todas estas posibilidades nos da esta tarea, digamos, la posibilidad de calificar y de comunicarnos con los estudiantes. También por defecto, con Moodle vienen más o menos 10 tareas por página, y a mí me parece que para el docente es práctico tener la cantidad de estudiantes y tal vez de grupos, todos en una misma página, entonces yo siempre le coloco 100. Este filtro nos permite ver quiénes no han enviado la tarea, de acuerdo a lo que vamos cliqueando, los que no han enviado la tarea, los que ya la enviaron, los que requieren calificación. Esto también es interesante porque ahí tenemos como, si cliqueamos ahí, nos dan esa pauta de saber que tenemos pendiente todavía, no sé, 8 o 10 tareas sin corregir, y igualmente en ese registro de calificaciones inicial también nos aparecen cuántos trabajos hemos recibido y cuántos tenemos todavía por calificar. A ver, voy a leer lo que... Bueno, podemos ver, sería acá en lo que me comenta María Alejandra, en el sumario de calificaciones me aparece en tiempo restante, tarea pendiente. Por ahí capaz que en la configuración, pienso, haya quedado ahí como algún plazo extendido, habría que ver la configuración propia de esa tarea. No sé si estás hablando, María Alejandra, de tarea o de cuestionario, son dos herramientas distintas. Hola. Pienso que por ahí, ¿sí? Hola. Hola. Sí, la pregunta es, yo había realizado una tarea y me aparece tarea pendiente a pesar de que ya estaba todo terminado, y yo quería poner en el cuestionario como restricción que la tarea tenía que estar finalizada. Ajá. No me dejaba porque no se habilitaba el cuestionario. Entonces no se habilitaba, y yo supongo que tiene que ver con eso que me aparece ahí como tarea pendiente, pero no sé cómo cambiarlo ni cómo sacarlo. Viste, cuando uno está configurando el trabajo con la tarea puntualmente, aparece la finalización de tarea. No sé si ahí en la configuración tuya habrá quedado como que la tarea no se cliquea, no se hace nada cuando la tarea está finalizada. A ver si te muestro. Mira. Voy a editar esta tarea que tengo acá, que es la que acabo de crear con ustedes, para que veamos rápidamente. Acá veamos, de la finalización de actividad,
los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad completada, no indicar finalización de la actividad, puede ser que haya quedado cliqueado allí, me parece, es una opción, o mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones. Tal vez acá haya quedado algo como abierto, por eso es que te aparece como que la actividad estuviera incompleta y cuando ya está calificada y todo, porque le estás poniendo como restricción para que acceda al cuestionario posteriormente. Es posible, habría que ver puntualmente qué es lo que está ocurriendo con la configuración de esa tarea. Así que si vos querés, si querés incluso, mándame por mail capturas de pantalla para que yo pueda colaborar con vos para que veamos dónde puede estar ese inconveniente que te aparece como tarea todavía pendiente de corrección, no sé si en los plazos o en el plazo ya finalizó. Sí, el plazo ya finalizó. Bueno, voy a revisar eso que me dices de finalización de actividad y cualquier cosa te vuelvo a preguntar. Claro, bueno, y si no, mandame por mail capturas de pantalla para que podamos ver juntas dónde pudiera estar el inconveniente, porque, bueno, puede pasar que haya quedado como abierto eso, me imagino que puede ser una cuestión vinculada a esto. ¿Mm? No sé si hay alguna otra Perfecto, gracias. consulta. No, por favor. Bueno, esto de los comentarios ya lo hemos visto. Bueno. Bueno, esto nos permite a nosotros en este momento configurar una tarea y ver algunas cuestiones vinculadas a la importancia de la retroalimentación y de las devoluciones pedagógicas que nosotros podamos hacer a nuestros estudiantes. Como les decía, quienes deseen pueden mandarme un archivo cualquiera como respuesta para que podamos hacer el ejercicio de calificación en nuestro próximo encuentro, que será el miércoles a las 9 de la mañana. Bueno, con esto, si no hay más consultas, estamos finalizando nuestro encuentro de hoy, vinculado a esta posibilidad de elaborar actividades múltiples, como cuestionarios y tareas, para que los estudiantes puedan desarrollar y poner en juego esos aprendizajes logrados a lo largo de la cátedra. Moodle nos da diversas actividades. Una también muy interesante, que hemos visto en los encuentros iniciales, es el foro, donde podemos también trabajar con actividades participativas, de diálogo, donde la comunicación es el eje central de las miradas múltiples que podemos habilitar en nuestras cátedras, las wikis, como también espacio de trabajo colaborativo, y en este caso también actividades grupales con tareas y cuestionarios, que son actividades ya más individuales. Les mando un gran abrazo, si no quedan más consultas, les mando un gran abrazo, para nosotros siempre es un gusto poder encontrarnos, nos veremos el miércoles que viene y quedamos a disposición por cualquier consulta que ustedes pudieran tener en el foro, en nuestro foro de consultas, y también en el mail. Les mando un gran abrazo y nos vemos. Sí, acá dice María Paola. Hay un espacio de Moodle, acá, bueno, sí, hay tutoriales de Moodle en PDF, habría que buscarlos y si quieren podemos subirlos acá al aula virtual para que ustedes dispongan. Les mandamos un gran abrazo, muchas gracias como siempre. Nos estamos viendo el miércoles. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos, que tengan buen día y nos vemos el miércoles. Chao a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.